desde muy chico había algo de la propia cuestión que tenía que ver con el juego, con el teatro, con el ser payaso, con cierto rol también dentro de la familia, digo, muchas cosas, ¿no? Obviamente algo determinante para que eso se de alguna manera legitime fue que mi mamá empezó a estudiar teatro cuando yo tendría 6 7 años, casi como una vocación un poco tardía en ella, y de alguna manera eso como que me acercó más el asunto, ¿no? Me lo acercó. Eh, y, y entonces, bueno, yo tenía muchas ganas de eso, de ir a estudiar, mi mamá me iba contando, ¿no? Cómo eran las clases, qué es lo que hacían. A mí siempre me daba mucha curiosidad, le preguntaba qué es lo que hacían, qué ejercicios hacían, qué cosas hacían. Y todo lo que me contaba me parecía fascinante, ¿no? Y, y bueno, entonces parece que ella consultaba ahí donde ella estudiaba y decía, no, todavía es muy chico, le conviene esperar un poco más, no sé qué. Y finalmente, bueno, yo tendría 10 11 años así, y a la vuelta de mi casa, mi mamá empezó a dar clases con su pareja en ese momento, que se llamaba Ricardo Arauz. Los dos empezaron a dar clases y era a la vuelta de mi casa, en el Club Social y Deportivo Florentino Ameguino. Y, y ellos ahí tenían algunos grupos de trabajo y entonces yo empecé a ir, había un grupo de chicos que yo creo que medio lo armaron por mí, ¿no? Creo que éramos 5, no sé, o 10, bueno, éramos pocos. Y fueron como mis primeros, así, ¿no? Como mis primeras clases. Y al tiempito de eso, yo creo que ya a los 12, 13, 14 como mucho, empecé a estudiar. eh, ya me fui a la capital, yo vivía en Saspeña, me fui a la capital a estudiar con Aleso. Va, en el taller de Agustín Aleso, primero con Lizardo Lafitz y después con Agustín, eh, con el cual todavía sigo teniendo mucho vínculo y además hemos trabajado después profesionalmente juntos. O sea que bueno, de todas maneras la profesión uno la va descubriendo todos los días, ¿no? O sea, creo que esta profesión, eh, nada, tiene infinidad de posibilidades, y no me refiero solamente a personajes o a posibilidades o a maneras de encarar los personajes o a todo lo que uno puede investigar, ¿no? A la hora de meterse en un mundo, sino que creo que realmente es una profesión que puede ser encarada también desde lugares muy diferentes, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, también te vas dando cuenta de eso, ¿no? Como que, que te vas replanteando y rearmando y reformando la manera de encarar el trabajo, ¿no? Cada vez. La noche de los lápices fue yo entré en esa película porque se hizo salió en el diario que pedían chicos que se presenten fotos de chicos que representen entre 15 y 18 años. Yo tenía 15 años en ese momento, mandé la foto. De esas 3.000 fotos eligieron como 400 chicos para entrevistarse con el director. De esos 400 chicos que se entrevistaron, que yo iba ahí a todo, de esos 400 chicos eligieron a 70, y de 70 a lo largo de varias selecciones, creo que en 2 o 3 semanas o 4 semanas, iban quedando y finalmente quedamos 20, y esos 20 fuimos a Baires, a los estudios Baires, en Don Torcuato, y ahí nos tomaron una prueba de cámara, así como estas cámaras, y de esos 20 eligieron 7, y ahí estamos.
Entonces, bueno, fue una experiencia, imagínate, para un chico de 15 años, vivir, ¿no? Y entender ese momento de la historia argentina, y ese nivel de brutalidad que el ser humano puede hacerle al propio ser humano. Y, y fue muy valioso, y a mí es una película que me ha marcado, por supuesto, de por vida, ¿no? La relación con mis compañeros, con todos los chicos, ¿no? Con Alejo, con Vita, con Adriana, con Pablo Novarro era en ese momento, Pablo Nova, Pato Machado, Pepe Monge, Ana Celentano hacía también un papelito ahí, hasta Diego Corolla hacía un papelito por ahí, una participación, Marcelo Serre, Walter Peña, y la relación con Olivera, bueno, todo. Yo, yo no la viví tanto esa experiencia como una experiencia a nivel profesional. Héctor fue para nosotros como un contenedor, ¿no? Y nos iba pidiendo, con las pocas herramientas que nosotros teníamos para devolverle, que al menos yo tenía, porque yo estudiaba teatro hace muy poquito tiempo, y las herramientas que tenía era, viste, rascar un poco de todo lo que yo estaba viviendo como ser humano, como un chico aprendiendo de eso, ¿no? Y en contacto con los familiares el propio Pablo Díaz, que había sido uno de las personas que podían contar la historia, y después hermanos, familiares, madres, padres de los chicos que nosotros estábamos representando. Mi personaje se llamaba Daniel Racero. Mi personaje, no, perdón, no era mi personaje, era una persona que existió y que desapareció, ¿no? Pero bueno, yo interpretaba a Daniel Racero, ¿no? Como proceso, como a la hora de encarar un personaje, siempre es diferente, creo yo. Depende mucho de cómo sea el director, depende de las necesidades concretas del personaje, depende en qué momento de tu vida eso te agarre. En principio, bueno, algo que pasa es que cuando uno lee un guión, te conmueve por muchas razones, o sea, te moviliza por muchas razones, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, del Otro Hermano, ¿no? El Otro Hermano, por ejemplo, son esos personajes que vos cuando lo lees en un guión, te parece que no entendés por qué te llamaron a vos, ¿no? Como que a priori decís, wow, ¿no? Qué personaje tan diferente, ¿no? Tan expresivamente diferente a mí, ¿no? Y por ejemplo, con ese personaje, bueno, los caminos fueron muchos, fundamentalmente tratar de entender qué era lo que quería Adrián, el director, Adrián Israel Caetano, qué es lo que él quería, qué es lo que él necesitaba, cómo él se imaginaba ese personaje. Al margen de las imágenes, por supuesto, que son muy importantes, que yo tenía. Inevitablemente cuando uno lee un guión, ¿viste? se te vienen muchas cosas, ¿no? Muchas impresiones, ¿no? Como uno hace así, ¿no? Como que si viniese de afuera para adentro, pero en realidad es de adentro para afuera, ¿no? Como que viene algo que te imaginás adentro y lo terminás visualizando. Y eso que visualizás es muy importante, ¿no? Porque son esas primeras impresiones del personaje que están añadidas a
a tu historia, a tu vínculo con tu propia historia, a tus propias experiencias, a cosas muy casi eh, básicas de cómo te imaginas a ese personaje. Después, bueno, hablando con Adrián en ese caso, él me va aportando lo que él imaginó, ¿no? Lo que él fue desplegando. Entonces eso se va mezclando, ¿no? Internamente con tus propias imágenes, con tus propias impresiones, sensaciones. Y después, bueno, en ese caso en particular, yo necesité de pronto hablar concretamente con gente que se dedicaba a algo parecido a lo que se dedicaba el personaje para tratar de entender algunas cosas técnicas, algunas cosas de cómo ellos también lo veían al personaje, leyéndolo, ¿no? Como que ellos también me devolviesen su experiencia. Hablé con un par de personas que habían sido ejercido, ¿cómo se dice? La cosa castrense, ¿no? No porque tuviesen nada que ver con el personaje, al contrario, era gente encantadora. Pero bueno, fue interesante para también tener el punto de vista de ellos en relación a este tipo de personajes que ellos también conocían. Y después el tema del humor, ¿no? Que también fue algo muy, muy importante en el personaje. Entonces, y el tema del acento también. Yo tengo una persona que me grabó todos los textos un poco así como el acento del norte. Me lo grabó una persona de Santiago del Estero, que no tiene que ver con el Chaco, pero como, digo, está cerquita, pero como Adrián tampoco quería que yo haga un acento chaqueño, que no se sepa bien, sino que teníamos que encontrar una cosa más del norte. O sea, que no fuese esa cosa agresiva porteña que hay mucho. A mí enseguida, bueno, porque me crié acá, digo, me puede aparecer más naturalmente el tango, ¿no? Viste, el tanguero, el arrabalero. Entonces había que sacarse también eso y que aparezca una cosa más justamente del mundo del norte profundo, ¿no? De la Argentina. Tango también, ¿no? Marcelo nos tomó también pruebas a todos. Yo hice pruebas pésimas, todas fueron muy malas mis audiciones. Lo que pasa es que tuve la suerte de que Marcelo me viera en una obra de teatro que yo hacía que se llamaba Huérfanos, en el Teatro Pairó. Yo tenía 19 años y fue como el primer trabajo de teatro así importante que hice. Y él le encantó tanto ese trabajo que por eso me terminó llamando, a pesar de que yo hice audiciones bastante malas para Pedro, que era un poco él, ¿no? Pedro era un poco el alter ego de él, porque era el que tenía la cámara, ¿no? Y el que retrataba de cerca a Tanguito, que era el que la tenía clara, ¿no? El que era valiente, el que era un luchador, el que era un creativo, el que era el que no transaba, ¿no? De alguna manera, el que se jugaba, ¿no? Como por... Y él era el tipo, mi personaje era el tipo lleno de contradicciones y de miedos y lo filmaba a Tanguito como algo que él le gustaría hacer, ¿no? Y por supuesto fue el vínculo no solo con actores amigos que yo ya conocía, como el caso de Fernán, que habíamos hecho teatro juntos, Fernán Mirás, y que yo admiraba y sigo admirando muchísimo. Bueno, la propia Cecilia, por supuesto, con la cual habíamos estado trabajando muchísimo y nos conocíamos muchísimo. Y bueno, Antonio Virabén, el propio... bueno, mucha gente ahora no David Mazaznik, ahora no me acuerdo de todos, pero
Pero bueno, y fundamentalmente fue el primer vínculo que iniciamos con Marcelo, que nos llevamos muy bien. Por ejemplo, cuando fue lo de, como preparaciones así diferentes, lo de Sangre en la Boca, que fue el del boxeador. Bueno, yo también cuando leí el guión, que yo con Hernán habíamos ya trabajado en el campo, con Dolores Fonsi, y, y bueno, él cuando terminamos de filmar el campo me ofreció, ya leí el guión de Sangre en la Boca y me fascinó, me pareció un personaje poderoso, ¿no? Y, y bueno, y ahí tuve el tiempo, tuve como 5 meses para entrenar como boxeador, porque bueno, tenía que saber boxear, tenía que saber boxear, porque esas cosas es muy difícil actuarlas. Y además tenía que formar el cuerpo, entonces digo, que me voy a ir a formar el cuerpo a un gimnasio, digo, voy a boxear. Entonces, bueno, estuvimos 5 meses trabajando con gente maravillosa, entre los cuales está Diego La Joya Chávez, que es un boxeador profesional que nos ayudó mucho, con Fernando Muñoz, que es un entrenador, un coach, un entrenador de boxeo maravilloso. Qué sé yo, tuvimos la generosidad de Locomotora Castro, que nos recibió en su casa también para charlar con él. Y la perseverancia, o sea, la constancia del trabajo cotidiano que había que hacer siempre, ¿no? Digo, cada día, 2 veces por día tenía que entrenar para ir aprendiendo los golpes, los pasos, ir entendiendo de qué manera también boxeaba este personaje. Y ayudó muchísimo justamente el entrenamiento, el propio entrenamiento, o sea, la cosa física ayudó muchísimo para terminar de entender e incorporar al personaje. O sea, la cosa física en ese caso era muy importante. Así como también el caso del Final del Túnel, que también era un personaje con discapacidad en las piernas. Me ayudó mucho un chico que se llama Paco Sicuot, que me dio de alguna manera como clases de silla de ruedas, ¿no? Yo tenía que caerme, tirarme, bajar, matar las piernas, en el sentido de que las piernas había que disociarlas, ¿no? Había que completamente como de acá para abajo disociar de alguna manera y actuar solamente, pues había obviamente planos que me veías de acá para arriba, digo, pero había otros planos que el personaje se caía o que tenía que andar o que tenía que manejar bien la silla o que tenía que hacer Willy. Entonces, bueno, también tuve que practicar mucho para eso. Y en ese caso también algo interno en todos los personajes, digo, pero también entender o tratar de imaginar por dentro, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Dentro de esa cabeza, de ese cuerpo, de esa propia limitación, o entender cómo se supera esa limitación eventualmente, ¿no? Porque siempre, por supuesto, hay caminos para seguir disfrutando, para seguir el disfrute de la vida, ¿no? Y eso está demostrado, y de hecho es una de las cosas también que la película logra contar, ¿no? Como esta especie de transformación del personaje a través de esa nueva circunstancia, y cómo el personaje logra encontrar de alguna manera, vuelve a encontrar de alguna manera un camino de luminosidad, ¿no? Y después, bueno, por ejemplo, Plata Quemada, ¿no? También fue como un trabajo bastante extremo, porque yo tenía que hacer de un ladrón que había estado en Cana, era que también después me tocó en Sin Retorno. Yo tengo una anécdota muy linda, que yo cuando hice Plata Quemada fui a la cárcel de Devoto, hablar con mucha gente que estaba detenida hacía muchos años y que se habían inscrito en el plan universitario de la cárcel. Mucha gente que podía hacer una carrera terciaria dentro de la cárcel,
creo que se llamaba el Centro Universitario de Voto, el CUD, año 90 y 98-99. Fui a la cárcel de Voto y ahí hablé con mucha gente. Y después, cuando hice Sin Retorno, me encontré en un estudio de abogados a una de esas personas que había conocido en la cárcel de Voto en el CUD, ¿no? Y fue muy emocionante para mí, ¿no? Porque cuando hice Sin Retorno también quería hablar con alguien que me explicase y me contase y me empapase de la experiencia, y me encontré de casualidad con este hombre que lo había visto más de 10 años antes ahí. Entonces, y ahí también tuve la oportunidad de hablar con un tipo que cuando hice Plata Quemada, que me ayudó mucho, ¿no? Un tipo que era un peso pesado, y lo ayudé, me ayudó mucho en entender el comportamiento del personaje. Bueno, No te mueras sin decirme a dónde vas fue también esas experiencias que fueron, creo que fue solo un día de rodaje. En mi caso fue una película que hicimos una semana antes de Caballo Salvaje. Yo, cuando me llamó Subiela, yo en principio le dije que no, porque yo ya me estaba yendo al sur a filmar ni más ni menos que Caballo. Yo estaba totalmente metido, estaba con el pelo largo, preparado ya para Caballos. Y cuando me llamó Eliseo, primero le dije que no, después me dijo, es que es para vos, es para vos. Bueno, la verdad que insistió tanto que le dije que sí, que estaba con Darío Grandinetti, un personaje precioso, que era, bueno, era un desaparecido que tenía la oportunidad de decirle a su madre dónde estaba enterrado. ¿No? Esas cosas que tiene, ¿no? Esa posibilidad poética que tuvo Subiela de poner de alguna manera expuesto, ¿no? Esta idea macabra de haber enterrado, matado y enterrado un cuerpo para hacerlo desaparecer, y ahí aún hoy día, ¿no? Que no se sepa dónde están enterrados los huesos de tantas personas, ¿no? O sea, aunque se sabe, ¿no? Y muchos militares que estuvieron en ese tipo de operaciones lo saben, ¿no? Pero claro, los huesos encierran historias, y entonces este era un fantasma de un chico desaparecido que volvía a decirlo a su amigo que gracias a una planta que tenía podía ver a fantasmas y comunicarse con... Y le decía, por favor, decirle a mi mamá que debe andar, que siempre la veo con su pañuelo blanco, que mis huesos están enterrados en tal y tal lugar, ¿no? Muy lindo. Y eso lo hicimos también en un día de rodaje. Y ahí tuve la oportunidad de conocer no solamente a Eliseo, sino a Bielinski, ¿no? A Fabián Bielinski, que era asistente de dirección en esa película y después volvió a hacerlo, o lo había sido también en Bajamar, lo volvió a hacer más tarde en Bajamar, que fue una serie que hicimos con Fernando Spinner en el año, no sé si fue el 95, un año después de Caballos y de No te mueras sin decirme a dónde vas. Como espectador, no soy tan espectador como productor, en el sentido de que produzco mucho más de lo que veo, porque trabajo mucho, entonces no veo tanto, no puedo seguir tanto lo que se está haciendo hoy día, la verdad. Lo último que vi, que pispié, porque hay muchos amigos, y fue lo del maestro, lo de Julio, que me pareció que estaba muy bien hecho. Estaba Carlita, Inés, Julio, obviamente, gente con la que yo aprecio mucho y que trabajé con los tres. Estaba muy bien hecho. La verdad fue lo único que vi de la ficción argentina. Cositas muy buenas que vi el año pasado del Clan.
del Marginal, digo, creo que se hace muy buena ficción, y lo que estoy empezando a ver ahora es Un gallo para Esculapio, que vi un par de capítulos y me parece que está muy bien. Yo tuve la suerte de trabajar con Bruno Stagnaro, que es el director, en Impostores, y es un capo, es un genio. O sea que no me llama para nada la atención lo bien hecho que está y lo bien que está tanto Luis Brandoni como Peter Lanzani. Están todos los actores muy bien, la verdad que una alegría que sean cosas así tan buenas, ¿no? Besos en la frente era la película preferida, obviamente, de mi abuela. Cosa que no es menor. Yo a ella siempre le preguntaba, ¿cuál es tu película preferida? Mi abuela falleció no hace tantos años, o sea que ha visto mucho de las cosas que yo he hecho y las compartíamos mucho. Y yo siempre le preguntaba cuál era la película preferida, me decía, Besos en la frente. Eh, y, y era hermoso porque, bueno, la relación y el vínculo que yo tuve ahí en esa película con China Zorrilla, una relación muy, muy entrañable. Ella era una persona maravillosa, una persona entrañable, una persona generosa, generosa como persona, como compañera, fácil de trabajar con ella. Tengo todavía un suéter que ella me tejió mientras estábamos rodando la película. Ella me iba preguntando, ¿qué color te gusta? ¿Te gusta el marrón? ¿Te gusta el negro? ¿Te gusta este punto? Entonces me iba tejiendo un suéter que lo tengo precioso, con dos bolsillitos así, con un punto divino. Y bueno, sobre todo eso rescato, ¿no? El vínculo con China de esa película. También es cierto, ¿no? Dos vínculos muy fuertes con dos generaciones tan diferentes. Es muy importante, yo creo, establecer un vínculo entre generaciones tan opuestas, ¿no? Se aprende mucho. Yo creo que se aprende mucho, hay mucho amor ahí, ¿no? Hay mucho que aprender ahí. Supongo que sí, me gustaría hacer la experiencia por fuera de una necesidad, o sea, lo haría como una necesidad mía, por fuera de una necesidad de mercado, como decir, bueno, voy a hacer una película para que la vean. En principio como una necesidad de experimentación, de búsqueda, de decir, bueno, me gustaría ver cómo me va a nivel personal con eso, ¿no? Me gustaría, pero así como me gustaría hacer muchas cosas, me gustaría escribir, me gustaría, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, por ahora es tanto lo que me da esta profesión que lo de enseñar también es otro pendiente. Que a mí me encanta poder hablar de lo que hago y transmitirlo y decir, y me encanta poder ayudar como a dar herramientas, y eso también tiene que ver quizás con lo dirigir, ¿no? Porque vos cuando das clases también no tenés la papa clara, quiero decir, nadie tiene la verdad de la milanesa. Uno la va viendo ahí, vas experimentando y vas buscando con otros, a la altura de otros, solo que vos estás de este lado y hay otros que han decidido poner el cuerpo, ¿no? Pero vos también estás poniendo el cuerpo desde otro lugar, en este caso, ¿no? Pero me gustaría porque creo que el actor todo el tiempo está a veces necesitas descansar viste, el actor ya es un poco Moby Dick, viste, está todo el tiempo metido en el agua, viste.
recibiendo arpones, ¿no? Como se te va haciendo, ¿viste? Y llega un momento que hay que descansar un poco, ¿no? Como la máscara, ¿no? Y estar del otro lado a veces también es interesante, ¿no? No solamente estar expuesto, haciendo cosas desde el lugar de la exposición de la trucha, ¿no? Sino como experiencia humana también es interesante no necesitar todo el tiempo estar en ese primer plano, ¿no? Parece que como experiencia personal también es interesante. No, bueno, Clave del Sol, vos pensás, yo entré a este canal, a este Volver, ¿no? Y tengo muchísimos recuerdos, y son recuerdos positivos. Mucha alegría me da volver a mirar y a entender y a revisar esa parte de la historia de mi vida. Siendo tan chico, habiendo aprendido tanto en esos años del principio al fin, habiendo tenido los vínculos que tuve con cada uno de los chicos con los que trabajamos. Pero yo cada vez lo valoro más, ¿no? Porque creo que son esas oportunidades que te da la vida, que a veces uno hubiese dicho, no, hubiese preferido que sea un poquito menos, hubiese preferido que sea un poquito más, hubiese preferido que sea de esta manera, hubiese preferido... Pero bueno, fue mi manera y fue la manera en la que me tocó a mí. Y fue una manera que valoro mucho, ¿no? Y que me dio muchas cosas y que me dio realmente me dio un montón de cosas y me fundó en un montón de cosas, ¿no? Y son lugares donde de pronto tenés la oportunidad de desplegarte en un montón de aspectos, ¿no? Y de empezar quizás prematuramente en otros, ¿no? Pero bueno, si uno tiene la inteligencia y la posibilidad de ir ordenándose después toda esa, no todo eso que llegó así de golpe, ¿no? Y que fue un poco avasallador, si de pronto tenés la posibilidad de después, con los años, ir ordenando todo eso que tuviste, ¿no? De ir alquimizándolo, de ir ordenándolo, de ir... Siempre la experiencia es positiva. A mí lo que me pasa es justamente que como empecé a trabajar tan chico y en un programa de tanto éxito, tanta popularidad como fue Clave del Sol, era millones de gente que te conocía y aparte, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Lo que es, como que no estaba tan diversificado como es hoy. Digo, realmente era mucho ahí, ¿no? Todo lo de Clave del Sol era muy metido. El tema del público, justamente por ese tipo de vínculo que yo inicié en ese momento con Clave del Sol, a mí muchas veces me superaba. Me superaba en el sentido que no sabía bien cómo manejarlo. Creo que nadie sabe cómo manejarlo, ¿no? Lo vas aprendiendo y todavía es más difícil para un chico que tenía 17 años, ¿no? Pero mis maneras que fui encontrando, creo, de manejarlo tienen que ver con tratar de buscar cuál era la manera humana de entenderlo, ¿no? Como si vos no quisieras perder con el público esa posibilidad de tener una vinculación humana. Yo la primera vez que nunca tuve ni Facebook, ni Twitter, y cuando me abrí un Instagram, que mucha gente ahí te escribe, a mí me gusta eso, porque yo respondo cuando puedo, digo, porque mucha gente que me escribe, pero porque es una manera de establecer un modo de vínculo. No solamente el modo de vínculo lo estableces de esa manera, sino también eligiendo qué es lo que haces para el público, ¿no? Porque hay un poco lo que yo me fui dando cuenta era que empecé a elegir trabajos que a mí me gustaban
o que a mí me hacían sentir representado. Como yo decía, esto a mí me gustaría verlo como espectador, eh, porque era una manera de no sentirme engañado y que yo engañaba a alguien, ¿no? Porque si vos haces algo que no te gusta, sentís que de alguna manera lo estás haciendo ¿por qué? ¿Y para qué público? Si a vos no te gusta, ¿para qué público lo haces algo que a vos no te gusta? ¿Entendés? Eso a mí me parece un modo de vinculación humana con el público. Hacer algo de lo cual vos estás orgulloso, que te gusta, y por eso lo podés compartir con la gente. A mí siempre me costó mucho trabajar en algo que no me gustaba, y por eso he trabajado poco en algunos ambientes, porque no me sentía orgulloso o que eso a mí me representaba. Y me parecía como una manera de decir, pero si a mí no me gusta, ¿por qué lo hago? ¿No? ¿Y por qué a otro le va a gustar? ¿No? Y esto me pareció, me sigue pareciendo un tema interesante, ¿no? Como para pensar, ¿no? En relación al rol de qué es lo que uno hace y qué es lo que uno está representando de alguna manera, ¿no? Por supuesto que puedes hacer algo que vos te gustaba y que de pronto no salió bien. Y no salió bien y la calidad no ha sido buena. Me ha pasado. Y decir, pero bueno, uno creía que estaba todo dado para que salga hermoso. De pronto, bueno, puede salir mejor, peor, hay cosas que no. Pero bueno, el modo de vinculación en principio con el propio trabajo de uno es muy importante, ¿no? No, bueno, Caballos Salvajes, yo había hecho este rol, ¿no? En la primera película con Marcelo, que había sido un personaje más secundario, pero bueno, nos habíamos quedado en un vínculo muy bueno con él, con Fernán, con Cecilia y con ganas de seguir haciendo cosas juntos. Y después Marcelo me vino a ver al teatro. Yo hacía una obra, y siempre los vínculos con el teatro. Por eso los directores tienen que ser tipos que tienen que ir mucho al teatro, ¿no? Porque ahí ocurren cosas, ¿no? Que de pronto no pasan por la tele. Hoy día los directores de casting, los directores creo que tienen mucho vínculo, pero Marcelo siempre lo tuvo, ¿no? Siempre fue un tipo muy, muy culto y me vino a ver al teatro, que yo hacía una obra que dirigía Jaime Cohen, un grandísimo director, en el Teatro Payró también, que se llamaba La oscuridad de la razón, de Ricardo Monti, con Virginia Innocenti, Aldo Braga, Miguel Gerberov, Rita Cortese. Y le encantó ese trabajo. Y entonces después de que me vino a ver al teatro me dijo, me gustaría que hagas el protagónico de mi próxima película. Bueno, cuando me dio el guión y me dijo que era con Héctor Alterio, yo no lo podía creer. Parecía tocar el cielo con las manos. No lo podía creer. Era una maravilla. Y yo le decía, pero seguro que Héctor dijo que sí. Vos le dijiste que era conmigo y dijo que sí, ¿no? Era como... y Héctor vivía en España, estaba muy ilusionado. Bueno, finalmente se dio, creo que septiembre, octubre empezamos a filmar la película. Yo me preparé muchísimo para ese trabajo, ensayé muchísimo, me preparé. Inclusive en ese momento le pedí a una muy amiga que era profesora de teatro americana, que se llamaba Joy Morris, que me ayudase con el personaje. Trabajamos mucho, ensayamos mucho. Después Dana Basso, otra amiga, también me ayudó mucho. Y finalmente y ensayamos mucho además con Marcelo. O sea que realmente me preparé mucho. Y finalmente empezamos a ensayar. Primero hicimos todos los exteriores, que empezamos haciéndolos bajando desde Buenos Aires. Bajamos, ¿no? Fuimos bajando al sur, Bahía Blanca, Trelew. Y finalmente fuimos
cruzamos todo el país hasta la frontera con Chile, ¿no? Hicimos toda esa primer parte y después tuvimos que venir a Buenos Aires y hacer todos los interiores que se hicieron en un estudio en Martínez. O sea que tuvimos que volver a hacer toda la película otra vez. La fuimos haciendo cronológicamente. Yo me tuve que teñir el pelo de rubio. Y después me tuvieron que volver a teñir de marrón para empezar otra vez la película en los estudios. Entonces cuando me volvieron a teñir de rubio en toda la parte interna, ya directamente se me caía el pelo. Era como... se me caía, porque digo, no, después me volvió a crecer, digo, pero literalmente se me caía. Pero bueno, fue una fiesta esa película, para mí fue la cosa más... Para un chico de 24 años, yo tenía en ese momento, era un sueño, y el día del estreno yo no lo podía creer. La película había salido tan bien y era una película además con tanto valor en sí mismo, no solo cinematográfico, sino de contenido, ¿no? de emocionalidad, de lo que contaba la película, el sentido de la generosidad, de las redes solidarias, de la lucha, de la valentía, valores muy valiosos y muy importantes, porque justamente es el encuentro entre un chico de 24 años con un señor que había vivido y que había visto un mundo más real. No porque lo que viviese el chico no fuera real, sino porque vivían realidades muy diferentes, ¿no? Un chico de 24 años que era yuppie, ¿no? Que era un cancherito, que se creía que se las sabía todas, que veía la realidad solamente a través de los números, y las estadísticas y no a través del contacto, de lo que producía de pronto muchas decisiones financieras o corporativas, ¿no? Y cómo eso afectaba a millones de personas. Y este hombre que viene el personaje de Alterio, que viene de un mundo que había perdido un hijo, que tenía un hijo que habían matado, que era desaparecido, que había pasado por diferentes crisis económicas de la Argentina, y de pronto fue la posibilidad de que ese hombre le transmitiese mucha de esa experiencia o de ese mundo que él había vivido a este joven, y este joven va transformándose y va abriendo los ojos de alguna manera a un mundo que nadie se lo había mostrado, y cómo se va dando cuenta de que todas sus relaciones son relaciones de mentira, ¿no? Como relaciones fundadas en el interés, en un tipo de vínculo que muy poco tenía de auténtico, ¿no? Y bueno, y después el hecho de cómo a esos dos personajes, ¿no? que se los empieza a llamar los indomables, la gente empieza a ver en ellos la posibilidad de desobedecer, ¿no? Al sistema, de desobedecer lo cruento, lo cruel, lo feroz, lo frío del sistema, y mucha gente empieza a ayudarlos, a querer ayudarlos a que se salven, a querer ayudarlos a que lo logren escaparse, a que logren, sobre todo cuando tienen un montón de dinero y en un momento ¡boom!, tiran una bomba y hacen explotar el dinero y repartirlo entre toda la gente que más lo necesitaba. Y también está dentro de la película el rol de los medios de comunicación, por supuesto, y todo lo que el poder que tienen en el sentido más positivo de la palabra, y en el poder también de manipular en el sentido más negativo de la palabra, ¿no?
la puerta de entrada a España fue, en realidad, Caballos Salvajes. Fue la primera vez que a mí me empezaron a ofrecer trabajos allá, en el año 96, que se estrenó Caballos allá. Eh, y, y bueno, pero yo todavía estaba como muy metido acá, y trabajando acá, y haciendo teatro. Estaba haciendo con Halcón en la soledad de los campos de algodón. Entonces me costaba... eh, y finalmente, bueno, empecé a dejar cosas ahí, acá, para poder... Y de alguna manera, cuando ya se estrenó Plata Quemada y al mismo tiempo Intacto, eso fue como que se terminó de instalar toda la situación en España. Entonces yo fui a España a hacer Intacto, pero se estaba estrenando casi al mismo tiempo Plata Quemada. Y, y, y ya al toque hice una película justamente en La Ciudad Sin Límites, que también se va a presentar en el ciclo, y al toque hice Deseo, es una película con Leonor Watling. Y bueno, y ahí ya después me dieron un premio Goya, que es un premio que yo no sabía que era tan importante, pero un premio muy, muy, muy importante de la academia de allá. Y bueno, me quedé 8 años. Me quedé 8 años, hice como 15 películas, cosas muy, muy lindas, cosas, por supuesto, que yo sentía que cosas que me gustaron más que otras, pero las que me gustaron un poco te lo dije. Me parece que todo Intacto, en La Ciudad Sin Límites, fueron películas muy, muy, muy poderosas. Concursante, Salvador, es una película de mis preferidas de allá también, que tiene que ver con un chico que mataron con garrote vil. Fue la última muerte con garrote vil en la dictadura de Franco. Garrote vil es una cosa medieval, y estaba legitimado y normalizado, y yo me tocaba hacer un personaje que era el guardia cárcel de él, el tipo que lo cuidaba en la cárcel y que se iba de alguna manera conmoviendo con los valores de este hombre, ¿no? Y terminaba gritando: Franco, hijo de puta, ¿no? Un tipo que había estado criado en el franquismo, ¿no? Cenizas del Paraíso fue ya la tercer, ni más ni menos, tercer película que hicimos con Marcelo. Se sumaron, por supuesto, Daniel Kuznieka, Nicolás Abeles, Leticia Brediche, el propio Héctor Alterio, que hacía de nuestro papá, Jorge Marrales, Mónica Scaparone, El Baile Griego. Tuvimos que aprender mucho a bailar. Fuimos a una comunidad griega, y aprendimos mucho tiempo. Estuvimos aprendiendo el baile, que todavía hoy lo sé, no me lo olvido más. Y los saltos, eran muy hermosas todas esas escenas de esa familia que parecía invencible, ¿no? Bailando griego, ¿no? Una película muy, muy buena, de las películas de Marcelo quizás más internacionales, ¿no? Que al margen de Plata Quemada, de Caballos, que tuvieron mucho éxito, pero Cenizas, sobre todo en España, es de las películas de Marcelo de la que más me hablan. Una película también, ¿no? Como muy relacionada con los entresijos de la justicia, la corrupción, el poder, las herencias, ¿no? Las herencias en esos tres hijos, ¿no? Que parecieran condenados también a la tragedia, ¿no? Una película para la cual también tuvimos que investigar mucho, meternos mucho en el mundo de la abogacía, de tribunales. Me gusta mucho, mucho Cenizas.
puntuales como Plata Quemado, Caballos, digo, que tuvieron, sobre todo Plata Quemada en Estados Unidos, bastante éxito. Pero tampoco fue Amores Perros, quiero decir, ¿no? No tuve una película que a nivel internacional pegase como después pegó el caso de Relatos Salvajes, ¿no? Entonces fue siempre lo mío ir al lugar y aprender y luchar, es decir, como cuerpo a cuerpo, ¿no? Como ir aprendiendo de la cultura de cada lugar y tratar de trabajar para ese lenguaje y para el propio, obviamente, pero tratando de entender un nuevo lenguaje que a mí me transformaba también. Y creo que es eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que bueno, soy un tipo que siempre se ha roto el alma en el trabajo y eso se ve. Yo creo que cuando uno trabaja mucho, y bueno, y sos un buen compañero y digo, y tratás de encontrar un equilibrio con el resto y tratás de encontrar justamente, ¿no?, el amor con los otros que también están haciendo ese trabajo. Digo, creo que y sobre todo eso, poder ser valiente también a la hora de trabajar, ¿no? En el sentido de poder mostrarte realmente, ¿no? A pesar de que te muestres a través de una cara que no es la tuya, de una expresión que no es la tuya, pero estar presente, ¿no? Estar presente y creo que eso es importante. La puta y la ballena, bueno, fue la primer película y única que hicimos con Luis después de 2 películas fallidas que tuvimos. Íbamos a hacer lo que después fue la película del Che, que hizo Gael con Rodrigo. Él tenía los derechos antes de un guión que se llamaba Mambo Tango, que tenía los derechos sobre el libro de Granado, Alberto Granado, sobre el viaje del Che con Alberto Granado. Estuvimos mucho tiempo trabajando en eso, finalmente no pudo reunir la financiación y perdió los derechos. Después la hizo Walter Sales. Y después íbamos a hacer otra historia sobre Severino Di Giovanni, basado en el libro de Osvaldo Bayer. Y por muchos motivos de mucha complejidad tampoco se logró hacer esa película. O sea que finalmente cuando logramos hacer La puta y la ballena, fue como cuando logramos hacer La pip y la ballena, finalmente fue nuestra primera vez juntos y una película muy, muy interesante en 2 tiempos, tiempo presente, con toda una época de la Argentina muy especial, con una reconstrucción de época impresionante hecha por Mecha Alfonsín. Hizo un trabajo espectacular. Tuvimos que bailar tango con Aitana en un momento que se cruzaban los tiempos y tenemos un tango entre el pasado y el presente, porque mi personaje estaba solamente en el pasado y tuve que aprender mucho a bailar el tango y teníamos una coreografía que hizo Anita Steckelman, que era maravillosa, con Miguel Ángel Solá, con Aitana Sánchez Gijón, con Mercedes Llorén, Belén Blanco, y fue una hermosa experiencia trabajar con Luis Puenzo. Fue una película muy, muy interesante. Además el director de fotografía era José Luis Alcaine. Hizo un trabajo fotográfico increíble, se reconstruyó una ballena toda hecha de madera que aparecía en la película y un avión, el avión que estamos en varios momentos en la película, que se hizo en un estudio, lo hizo Orly Rodríguez, que tenía todos unos mecanismos, además que lo iban como manejando de abajo, como para que iban haciendo como el movimiento real del avión, aunque todo en un croma,
pero iban haciendo el movimiento real del avión, con todas unas estructuras que tenía debajo. Un avión además hecho a escala real, precioso, una experiencia. Y además también en unos estudios, no me acuerdo en dónde, también se hicieron todos decorados, todo el burdel se hizo todo en un decorado. No, fue una experiencia muy linda la de trabajar con Luis. Es un poco parecido, el tema de los premios es un poco parecido, ¿no? Porque también están muy determinados por ciertas modas o de pronto se premia más a películas que han tenido mucho éxito, pero películas que quizás son mejores y que no han tenido éxito no tendrían ningún premio porque efectivamente nadie las vio, ¿no? Eso pasa mucho y lo digo como casi una autocrítica en las academias, ¿no? Tanto la española como la argentina, academias en las que yo he participado mucho, y que de pronto te llegan 100 películas para ver. Y uno no puede ver todas esas películas. Y sobre esa película tiene que votar mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor esto, mejor aquello, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y de pronto vos te empieza a agarrar una locura que no te alcanzan 3 semanas estar viendo todo el tiempo cine para ver todas esas películas. Entonces, efectivamente, las películas que más éxito tuvieron, porque las vio más gente, o porque uno las vio naturalmente en el cine, o porque naturalmente te apeteció como verlas, entonces, claro, son las que más terminan siendo premiadas, ¿no? Y eso hay cierta injusticia medio inevitable, ¿no? A menos que pueda votar solamente la gente que vio las películas y las que no lo vieron no las vote, ¿no? Digo, quiero decir, no sé bien qué tema, ¿no? Pero en los Oscars es lo mismo, quiero decir, hay mucho negocio detrás también, ¿no? No creo que en Argentina sea tan así, o en España un poco más, quizás porque es una industria un poco más grande, pero vos pensás la cantidad de dinero que se mueve en el cine americano y la cantidad de lobby que hacen las empresas que participaron en esas películas para que esa película sea premiada o para que esa película sea nominada o para que esa película... Es muy grande el negocio. Entonces uno tiene que saber que también es parte de los premios son parte de ese sistema que tienen que ver con la publicidad, ¿no? Con el dinero que se pone en la publicidad y todo tiene que ver con eso, ¿no? Por eso, bueno, es tan desigual muchas veces una película hecha con $300.000 a una película hecha con $6 millones. Digo, no podés ponerlas en la misma competencia, porque el sistema de promoción que tiene una, el otro no tiene ni un 1%, entonces esos son elementos a tener en cuenta, ¿no? Sí, pasa que yo no me animé, con Robert De Niro no me animé a pedirle una foto. Cosa que, bueno, en algún punto es lógico. Hoy día está tan hasta normalizado el tema de la foto, ¿no? Que casi alguien antes de saludarte te pide una foto, es raro, ¿no? Está un poco deshumanizado, en el límite, ¿no? Entonces cuando vos admirás tanto a alguien y te gusta tanto, casi la foto lo va a ¿qué? ¿No? Le vas a robar el alma a todo ese sentimiento, ¿no? Entonces no me animé, más que estuve 10, 15 minutos charlando con él y la foto la tengo acá. No me la olvido nunca más. No me olvido nunca más de la cantidad de sensaciones que yo tuve mientras charlaba Mosel y yo solos adentro de su motorhome, charlando esos 10 minutos, un poquito más bajito que yo. Viste que uno siempre se fija mucho en el tema de las estaturas, porque todos los actores americanos te parece que son enormes, ¿no? Te parece que son... y yo, de hecho, mucha gente cuando me ve a mí me dice, pensé que eras más alto,
¿no? Casi como con asco. Este, qué flaquito que sos, ¿no? Es cierto, porque la cámara agranda mucho, ¿no? Y mucho tiene que ver con la escala, ¿no? Y yo lo veía a De Niro y claro, es un poquito más bajo que yo. Como yo mido 1,78, le pone que mide 1,70, ¿no? 72, qué sé yo. Y es todo chiquitito, y fornido y todo, pero como todo chiquitito. Y cuando hablaba, cada vez que hablaba, si se reía o se ponía serio, me parecía estar viendo sus películas, ¿no? Como que de pronto se ponía serio y era Taxi Driver. Se sonreía y era el tipo de, no sé, claro, de la película del cuñado, esta del... era una maravilla y además, bueno, él había tenido mucha relación con Argentina, había estado bastante tiempo y por supuesto me habló de tanto de Lito Cruz como de Federico Lupi, de Morenito. Justamente, bueno, ¿no? Tres grandes que hemos perdido hace muy poquito, ¿no? Días de vinilo, en realidad, a mí me había ofrecido el Gabriel Nessi, el director, me había ofrecido trabajar en hacer uno de los 4 protagonistas. Yo por razones de trabajo, no, por razones de agenda, no pude hacerla. Entonces él me propuso hacer un personaje que en realidad era un actor muy conocido, muy prestigioso, muy solicitado, que decía Ricardo Darín. En realidad, no sé si esto se va a enojar Gabriel Nessi por contarlo, pero el guión decía Ricardo Darín. Era como todos los valores, ¿no?, que supuestamente podía tener un actor como Ricardo, pero parodiándose. Un personaje que se parodiaba a sí mismo, ¿no? Finalmente, bueno, cuando yo no hice uno de esos roles protagónicos, él me dijo, Ricardo no lo va a hacer esto porque no sé qué, también por razones de agenda, ¿querés hacer este? Y a mí me parecía maravilloso ese personaje. Finalmente, bueno, era Leonardo Sbaraglia. Y justamente era como todos los clichés del actor, un poco pagado de sí mismo, un poco, ¿no? Era como una burla a sí mismo, ¿no? A lo peor de nuestra profesión, ¿no? A la falta de... Pero con muchísimo humor, con muchísimo humor. Y fíjate que yo esa película la hice exactamente en 5 horas, con 4, porque llegué a las 11:30 del mediodía o 12, almorzamos, tuvimos un ensayo mientras almorzábamos con Gastón Pols y con Gabriel Nessi. Empezamos a rodar un poquito más tarde y terminamos de rodar a las 6 de la tarde, digo. Y yo tenía una barba, y entonces con la barba hicimos la primera parte. Me fui afeitando, me afeité una parte, hicimos otra parte, me dejé el bigote, hicimos otra parte, me afeité el bigote y hicimos la última. Todo en la misma tarde. Pero bueno, tenía como bastante clara toda la dinámica de los tiempos y Gabriel Nessi me dirigió muy bien, hizo un trabajo con muchísima precisión y con muchísimo humor y fue una película, además una película muy buena. Uno pone tanto amor y tanta pasión en lo que hace, y tanto esfuerzo y tanto tiempo, que muchas veces que eso quede reducido, ¿no?, a un comentario, por supuesto, hecho por una persona que estudia y que analiza y que seguramente tiene un montón de herramientas para poder evaluar lo que uno hace. Pero muchas veces, claro, parece que muchísimo trabajo y pasión y amor quedan reducidos como a 2 líneas que te matan, ¿no?
Y entonces en un momento yo dije, bueno, casi por protegerse, uno a veces no está muy pendiente de eso. No, tratás de no estar muy pendiente porque eh, no tiene sentido, porque en todo caso estás más pendiente de otras cosas, pero ni de las buenas ni de las malas, ¿no? Con todo el respeto que por supuesto le tengo a muchísimos críticos que creo que hacen muy bien su trabajo y otros no, digo, hay de todo, pero como en todas partes, ¿no? Parece que hay gente que realmente lo hace desde un lugar y a veces me gusta, por supuesto uno toma en cuenta a veces esas opiniones de esa gente que uno respeta para ver si uno comparte, ¿no? Lo que uno vio de una película o de una obra de teatro, ¿no? Y querés contrastar, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es ser libre, ¿no? Y quizás al principio uno sí está muy pendiente de eso porque sentís que te determina y sentís que te... Pero lo más importante es en general, creo, hacer lo que a uno le gusta y confiar en que esa es la manera en que uno está trabajando y que estás haciendo todo lo que está a tu disposición en ese momento de tu vida, ¿no? Y así lo voy a seguir haciendo, ¿no? Creo que eso es lo importante. La ciudad sin límites es una película que yo leí cuando ya vivía en España. Leí el guión y dije, este es el mejor guión que leí en mi vida. Después leí otros maravillosos guiones y había leído guiones maravillosos, por supuesto, de películas que había hecho, digo, pero particularmente el guión de La ciudad sin límites era un libro que vos lo podías leer y que te conmovía profundamente mientras lo leías. Lo leí y dije, esto lo hago, no puedo no hacerlo, es una maravilla. Y después me dijeron que era con Fernando Fernán Gómez, que es un mítico español, no solamente un grandísimo actor, director de grandes películas como Viaje hacia ninguna parte, escritor. Y Geraldine Chaplin, la famosa Geraldine Chaplin, además hija de el propio Charles, ¿no? Y, y Leticia, ¿no? Que claro, yo con Leticia la amo. Leticia es como mi hermana. Leticia es imposible no quererla. Entonces, nada, la relación. Y después Antonio Hernández, un gran director de actores. Gran director de actores. Vos pensás que yo, cuando hice esa película, tendría que haber ido 2 semanas antes a ensayar. Yo estaba haciendo una película acá que no tiene mucho sentido recordarla. Son esas películas que se fue atrasando tanto, tuvo tantos problemas. Esa película era un injerto por todas partes. Tuvimos tantos problemas que yo no me tenía que haber ido 2 semanas antes de lo que me fui. Llegué 2 semanas después a España, a 3 días de empezar el rodaje. No conocía al director, no conocía a nadie. Y fue tan maravilloso el vínculo que yo establecí con el director que ya el segundo día de que nos habíamos encontrado ya no hacía falta más. Entonces, ese tipo de vínculos que te encontrás con quien tenés que encontrarte. Era tan hermoso trabajar con él. De hecho, después hicimos otra película llamada Oculto. Pero bueno, La ciudad sin límites fue hermoso. Un trabajo hermoso, fácil, emotivo. Trabajar con Fernando, con Geraldine. Geraldine es quizás de las mejores compañeras con las que te puedes encontrar en esta vida, y en esta profesión, porque empezás a rodar y te mira de una manera que ya no hace falta hacer nada. Te está mirando y vos decís, todo te sale más fácil, ¿no? La mirás solamente y hablás, ¿no? Y bueno, y además es muy parecida a su padre, ¿no? Porque tiene esa liviandad, esa gracia, esa profundidad, ¿no?
esa agilidad, ¿no? Así chiquitita también y toda maravilloso, maravilloso. Y yo creo que es además una gran película que también nos vuelve a hablar de la historia, ¿no? Que nos vuelve a hablar de la historia en España, de la historia del franquismo, del miedo, eh, de, de, de la cobardía, de la valentía. Es una película maravillosa, maravillosa, que se va entendiendo a través de la enfermedad de un padre que ya está a punto de morirse y que va recordando su vida como un rompecabezas, ¿no? Y este chico, que su hijo lo va ayudando a cumplir su último deseo, que es ir a tal lugar, a tal estación de tren, a cumplir un gran sueño para encontrarse con quien fue, no puedo develarlo porque la gente, sino con quien fue alguien muy importante para su vida, ¿no? Y bueno, fue precioso, una película que en Argentina, si bien es una coproducción con Argentina, no tuvo tanto éxito, pero en España es de las películas que han quedado en la historia del cine español, una película mítica en España, una película que ha quedado así como una película de culto. No, bueno, como hacer que uno no hizo, todo me dan ganas de hacer. Digo, en ese sentido me siento que tengo ganas de hacer un montón de cosas y siento que además lo que se puede aprender en esta profesión es infinito, infinito, infinito. El otro día yo tuve justo hay un programa de televisión que hicimos en el marco de Sagay, con Agustín Aleso, que fue uno de mis maestros, y él, con 80 y pico de años que tiene, decía: es que esta profesión está maravillosa porque nunca se para de aprender, uno nunca termina de aprender. Siempre, quiero decir, uno como ser humano va creciendo mucho y vas viendo la vida siempre, inclusive tu propia vida o tu propio pasado, por lo tanto tu propio presente y el futuro, con diferentes herramientas. Entonces vas siendo cada vez más como fino, no sé, como que te vas dando cuenta de otras cosas, ¿no? Siempre diferentes, ¿no? Como de otras fibras, de otros pliegues, de otras cosas. Y eso, por supuesto, hace que puedas leer esta profesión y todo lo que implica en esta profesión cada vez más con esa complejidad. Y eso no solamente le pasa a uno, sino que te pasa también sobre el otro ser humano, ¿no? Esta profesión se nutre de la observación del ser humano, fundamentalmente, ¿no? Además de, por supuesto, de todos los elementos de la naturaleza, digo, pero la diversidad humana es tan grande en tu propio país, en diferentes países, en diferentes culturas. Vos pensás todo lo que uno puede saber, no te va a alcanzar la vida para saber. Entonces digo, ¿qué quiero hacer? Yo creo que todo lo que quiera hacer seguramente lo voy a hacer mejor que ahora o que lo hice, porque lo vas a entender siempre desde otro lugar. Entonces no tiene tanto que ver con lo que vas a hacer, sino el cómo lo vas a hacer. Digo, yo no es que te digo, tengo ganas de hacer, qué sé yo, Hamlet, o tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello. Porque eso está muy determinado de con quién lo hagas, de qué director sea, de en qué condiciones lo hagas. A mí, yo tengo un espectáculo que lo armamos con Fernando Terrés y se llama El Territorio del Poder. Lo hacemos ya hace más de 3 años y cada vez que lo hago yo aprendo, y te puedo asegurar que en la, no sé, 60, 70 función, porque no lo hemos hecho en temporada, sino que habremos hecho, no sé, 60 funciones, 80 funciones, y no tiene nada que ver la 80 con la tercera, ni con la 40. Digo, todo lo que se va aprendiendo haciéndolo,
es brutal. Por supuesto que quisiera hacer más teatro. eh, Tengo muchas ganas de hacer teatro en este momento, que en esta primera mitad o más de la mitad de vida que llevo, hice mucho más cine y mucho menos teatro y televisión, ¿no? Digo, si habré hecho 50 y pico de películas, habré hecho 12 o 15 obras de teatro, ¿no? Digo, y, y me gustaría seguir desarrollándome, que bueno, por eso un poco lo del territorio del poder, porque fue como una manera de encontrar la posibilidad de hacer teatro y no hacer temporadas, porque con mi propia dinámica de los viajes y que estoy acá y allá y me muevo, entonces nunca me fue fácil comprometerme con temporadas largas, ¿no? Bueno, ¿por qué vale la pena volver? Es porque es una manera justamente de volver a recapitular, a apreciar tantas cosas tan valiosas que ha habido en la historia y en la ficción argentina, ¿no? Me parece que es muy importante entender la historia. Creo que estamos muy acostumbrados a ir olvidándonos, ¿no? A ir desmembrándonos de la historia, y yo creo que no, muchas veces si entendemos mejor la historia o nuestra propia historia, entendemos mucho mejor también cómo contar hacia el futuro, ¿no? Creo que grandísimos actores, grandísimas cosas que se han hecho en este país, y que hasta en muchos casos estaría bueno recuperar, ¿no?